La economía española se estanca en el tercer trimestre. Los datos los confirma el Banco de España, que señala que en términos interanuales hay un incremento de 2 décimas. El avance nulo del PIB se debe, según el supervisor, a un retroceso del consumo por la subida del IVA y por el final de las ayudas a la compra de vehículos y a una falta de inversión empresarial por la incertidumbre. Así todo, el Banco de España en su informe cree que el estancamiento será transitorio y que la economía española tendrá una suave mejora por la recuperación del consumo. Pero el crecimiento no tendrá la intensidad necesaria aún para crear empleo. Sí es positivo el informe con el cumplimiento del objetivo del déficit público del 9,3% en 2010, al menos en lo que compete al Estado, gracias a la fortaleza de los ingresos y a la reducción del gasto público. El Boletín Económico del Banco de España habla también de los créditos. Las deudas de las familias cayeron ligeramente en septiembre, un 0,25%, hasta los 901.000 millones de euros. Es el tercer mes consecutivo con reducción de estas deudas. Izquierda Unida de Andalucía ha presentado en el registro del Parlamento la enmienda a la totalidad de los presupuestos de la Junta para 2011. El coordinador general Diego Valderas ha asegurado que las cuentas necesitan más recursos porque el recorte no permite mantener los servicios sociales y son justo lo contrario de lo que necesita Andalucía. Por lo tanto, son unas cuentas públicas que van y juegan contra la mayoría social, son unas cuentas públicas que van y juegan contra esa gran parte de ciudadanos y ciudadanas que están hoy en una situación de desempleo en Andalucía, o son unas cuentas públicas que juegan con esa parte de la ciudadanía andaluza que están prácticamente en una situación de pobreza. Y en ese sentido, por lo tanto, son unas cuentas públicas que no responden a la justicia social. Por su parte, el portavoz parlamentario en materia de economía de la coalición, Pedro Vaquero, ha explicado que la enmienda de su grupo responde a un presupuesto para más crisis, más paro y menos protección social. Consideramos que este es el presupuesto para más crisis, para más paro y para menos protección social y menos Andalucía. Y nosotros creemos que este es un presupuesto justamente el contrario de lo que necesitaba en estos momentos la Comunidad Autónoma de Andalucía. En otro orden de cosas, el coordinador ha afirmado que la venta por parte de la Junta de edificios de su patrimonio a empresas públicas para alquilarlos conllevará un aumento de recursos necesario para los presupuestos, pero también un endeudamiento más caro. Y han escogido un camino que nos parece que va a hacer de un endeudamiento caro, pero sí consideramos que se necesitaba el mayor nivel de recursos, y si esa es la vía que le ha quedado, pues bueno, analizaremos que no sea la más costosa, pero sí entendemos que es necesario que el presupuesto de la Junta de Andalucía no se recorte en un euro más. Valderas además ha considerado que debería haber un mayor ejercicio de política fiscal de carácter progresista, perseguir la economía sumergida y el fraude a la hacienda pública. Por último, han calificado como merecida la enmienda presentada porque, a su juicio, esta no va a servir para sacarnos de la crisis ni para el objetivo principal que tiene Andalucía, que es crear empleo. El Partido Popular ha elegido Málaga, la provincia que menos inversión recibe por habitante en los presupuestos de la Junta, para anunciar la presentación de una enmienda a la totalidad contra esos presupuestos. Según los populares, las previsiones económicas del gobierno andaluz son las más antisociales de la historia. Dice el PP que mientras se recortan las partidas destinadas a educación, sanidad o empleo, los impuestos suben un 43%. Y todo con unos presupuestos que no aplican ninguna medida de austeridad. Estos presupuestos significan un auténtico tijeretazo al estado del bienestar por parte del Partido Socialista, puesto que lo que viene es a pedir sacrificio a los más débiles, sacrificio a los más necesitados y, por contra, ningún sacrificio por parte de la Administración, que no se aprieta el cinturón, sino que todo lo contrario, incrementa una vez más las operaciones corrientes. Y lo que hace el presupuesto es reducir la inversión, subir los impuestos y provocar recortes sociales. El Partido Popular, además de esta enmienda a la totalidad presentada en el Parlamento, va a sumar mociones en todos los municipios andaluces para rechazar estos presupuestos. Pero también va a pedir que sea el presidente Griñán quien dé la cara para defender unos recortes que, según el PP, evidencian la verdadera agenda oculta del Partido Socialista. El frío ha llegado y con fuerza. Hay alerta por rachas de viento muy intenso en buena parte de la península y Baleares. Y en la costa cantábrica, además, lluvias.
En toda Galicia hay alerta naranja, roja en algunas zonas de la costa de La Coruña y Lugo. Hay vientos de hasta 100 km por hora que se complican en algunos momentos con lluvias. A partir de esta tarde hay alerta roja también en el mar, con olas de hasta 7 metros de altura. Temporal muy fuerte en todo el norte. En el País Vasco hay alerta naranja por rachas de hasta 120 km por hora. En la costa también hay advertencias por fuerte oleaje. Una situación similar es la de Cantabria, con vientos de 115 km por hora. En Santander el aire ha tirado un andamio, no ha habido heridos. Hace frío en toda la península, han bajado las temperaturas. En Aragón y en Madrid hay también alerta naranja por vientos fuertes. Están avisados en el litoral mediterráneo y Baleares por viento y lluvias. Y llega también la nieve. Caerá a partir de los 1000 metros en el norte y 1200 en el centro de la península. ...1.127 insolvencias se han registrado entre julio y septiembre. El número de concursos de acreedores subió un 0,9% con respecto al mismo periodo de hace un año y bajó un 25% al compararlo con el trimestre anterior. Es la cifra más baja en un año según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Se producen menos insolvencias entre los particulares, cuyo número disminuyó en la comparación anual y trimestral. Entre las empresas hubo descenso trimestral, pero en un año las insolvencias crecieron un 5%. La mayor parte de las empresas en concurso de acreedores se dedica a la construcción y promoción inmobiliaria, a la industria y al comercio. Algo más de la mitad de ellas son pymes. Por zonas, el mayor número de insolvencias se produjo en Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid y Andalucía. La portavoz del Partido Popular de Andalucía, Rosario Soto, ha anunciado que su formación va a pedir a la Cámara de Cuentas una auditoría de los fondos de cooperación internacional repartidos por la Junta después de conocer que UGT y Comisiones Obreras recibieron el año pasado 2,3 millones de euros de dicha partida. En rueda de prensa, Soto ha afirmado que temen que estos fondos se estén mal utilizando y afirma que sería más grave aún que se estuvieran usando para afianzar el clientelismo con fines electoralistas. Por ello, también reclamará la competencia en el Parlamento Autonómico de la consejera de Presidencia, Mar Moreno. Que además entendemos que sería muy grave esa mala utilización, porque que no se nos olvide que ese dinero debe de estar destinado al desarrollo de los países más empobrecidos en el mundo. Por lo tanto, sería muy grave que ese dinero estuviera siendo mal utilizado y estuviera siendo, que sería mucho más grave aún, utilizado para afianzar el clientelismo y con fines electoralistas por parte del Partido Socialista Andaluz. Soto ha subrayado que el dinero de ayuda al desarrollo tiene que ir a países subdesarrollados o en vías de desarrollo y a través de una organización no gubernamental que son las que conocen el terreno. Por ello ha cuestionado cómo se pueden dar 130 millones de pesetas a un sindicato para unas jornadas cuando no sabemos si han durado un día o cómo esa subvención se ha podido justificar. Entendemos que sería muy grave que este dinero se destinara con otro fin, insisto, que no fuera la cooperación internacional. Y además entendemos que es necesaria esa auditoría. A mí me gustaría saber hasta el último euro que se ha gastado un agente de cooperación y en qué. Me gustaría saber por qué entiende la Junta de Andalucía que es cooperación internacional un festival de música. Y me gustaría saber cómo se puede gastar un sindicato cerca de 130 millones de pesetas, 625.000 euros, en una jornada. ¿Y cuánto ha durado esa jornada? En esta línea, Soto ha asegurado que su formación va a ir hasta el final del asunto y va a velar porque se haga un buen uso de este dinero. Asimismo, ha indicado que el Partido Popular Andaluz no está en contra de que los sindicatos participen como agentes sociales en este tipo de ayudas, siempre que presenten proyectos necesarios y lo hagan en igualdad de condiciones que otras organizaciones. Un TAC de tórax a tiempo puede ser la mejor solución para detectar un cáncer de pulmón. Así lo señalan los especialistas de la Clínica Universidad de Navarra, que como Javier Zulueta, director del Departamento de Neumología, señalan la importancia de este tipo de pruebas. Desde el punto de vista médico, yo recomiendo a personas de alto riesgo, fumadores o exfumadores,
que consideren los beneficios que puede ofrecer este tipo de prueba. A esta conclusión se ha llegado tras una investigación realizada en Estados Unidos que pone de manifiesto que realizar un TAC en los grupos de riesgo puede disminuir en un 20% la mortalidad de los enfermos de cáncer de pulmón, una medida que además constituye un ahorro para las administraciones. Tratar un cáncer de pulmón en estadio avanzado es muchísimo más costoso que detectar un cáncer precoz. Por tanto, si las administraciones tuviesen la visión de ver las cosas a largo plazo, invertir ahora en esto será un ahorro sin duda. Ahora queda la tarea más compleja, concienciar a la gente, sobre todo fumadores, de que se sometan a esta prueba. El muro exterior del Colegio de San Felipe Neri acoge desde el pasado fin de semana la exposición de los trabajos de los 4 jóvenes artistas que han sido seleccionados por el jurado del certamen nacional Fernando Quiñones. Desde el viernes se podía disfrutar del arte urbano de estos escritores de grafitis que han demostrado sus habilidades y técnicas utilizando los sprays de múltiples colores que la organización les facilita para expresar sus ideas. Los trabajos seleccionados constituyen una muestra rica y variada en temas, armonías, gama y técnicas. Entre los finalistas no hay ningún gaditano, ya que las obras corresponden a participantes de Málaga, Córdoba, Alicante y Madrid. En torno a unas 10 horas ha sido el tiempo empleado por cada uno de los artistas para realizar estos impresionantes trabajos. When I was young, it's not my problem. It's not my problem. Desde el Frente Polisario se advierte del riesgo de una posible guerra civil entre marroquíes y saharauis. En rueda de prensa en el Parlamento andaluz, Abidin Bucharaya, el delegado del Frente Polisario en Andalucía, ha hablado de cómo el gobierno marroquí está induciendo a los colonos a que participen en una batalla campal contra los saharauis. Un pueblo que desde que se firmara el alto al fuego hace ahora 20 años ha perdido la credibilidad en todas aquellas administraciones cuyo deber era solucionar el problema del Sáhara Occidental. Esta generación no tiene credibilidad en Naciones Unidas, esta generación no tiene credibilidad en la comunidad internacional. En este momento, en la ciudad del Aaiún y de Smar y de Dakhla están bajo toque de queda y están controladas por el ejército marroquí, por la policía marroquí, por las fuerzas auxiliares e inclusive, y lo peligroso de todo esto, que es lo que queremos alertar desde el Frente Polisario, es que el gobierno marroquí está induciendo a los colonos marroquíes para que participen en esta batalla. Y corremos el riesgo de que realmente el Sáhara en las próximas horas se convierta en una guerra civil entre marroquíes y saharauis. Bucharaya ha asegurado que los saharauis no tienen nada en contra del pueblo marroquí, que ha definido como un pueblo vecino y hermano, al que respetamos y es víctima como el nuestro del régimen dictatorial que le impone el rey de Marruecos. Y ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional en su conjunto y en particular a las fuerzas políticas de este país para que exijan a Marruecos que ponga fin a esta situación. Bucharaya ha transmitido que hasta el momento se contabilizan 752 heridos y más de 150 desaparecidos. Por su parte, el eurodiputado de Izquierda Unida, Willy Meyer, ha asegurado que Marruecos no tiene jurisdicción ni soberanía sobre el territorio del Sáhara Occidental y, por tanto, se trata de una fuerza de ocupación ilegal e ilegítima que está reprimiendo a un pueblo pacífico. Además, le ha pedido al presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, que rectifique la posición que ha adoptado de cómplice con el rey de Marruecos, defendiendo que España no puede en ningún momento jugar ese papel. El Sáhara Occidental es uno de los 16 territorios pendientes de descolonización, es un territorio no autónomo y como tal está auspiciado por Naciones Unidas y conforme al derecho internacional España es el país que tiene que administrar el proceso de descolonización. Por lo tanto, es una parte activa
del problema del Sáhara Occidental y al renunciar Zapatero y su ministra de Asuntos Exteriores a jugar ese papel, lo que están haciendo es dejar indefensos al pueblo saharaui. Meyer ha dicho además avergonzarse que desde la Unión Europea no se ha hecho ninguna llamada de atención ni se hayan demandado explicaciones al rey de Marruecos en referencia a la acción criminal que ha llevado a cabo en Aaiún. ¿Cuántas personas más tienen que morir? ¿Cuántas personas más tienen que ser torturadas? ¿Cuántos periodistas más tienen que ser, impedidos para que puedan acceder a los territorios? ¿Cuántos cargos públicos europeos se les va a denegar la visita a los territorios ocupados? Por último, se ha hecho un llamamiento a la sociedad española para que se movilice y ayude para que acabe esta injusta y criminal situación, así como al Gobierno para que no mire hacia otro lado. La Navidad está a la vuelta de la esquina. Este año cada hogar gastará una media de 655 euros frente a los 735 del año pasado. La crisis sigue tocando el bolsillo de los españoles, que harán un gasto más racional, buscando regalos útiles y económicos. Así lo revela un estudio de la consultora Deloitte. Que va a consumir más marca blanca, que va a comprar para menos gente y además va a buscar regalos menos caros. Es decir, menos gente, regalos más baratos, más regalos útiles. El consumidor se vuelve racional. Si hay desconfianza, la gente tiende a ahorrar. Y el ahorro significa menos nivel de consumo. Para dar una idea, cada punto que suba el ahorro en España son 10.000 millones de euros que se quitan del consumo. El gasto en regalos será ligeramente inferior al del año pasado, pero donde más se recortará será en comida y en ocio, donde los niveles no alcanzan ni los de 2007. Si desglosamos este gasto por conceptos, vemos que de los 655 euros, unos 380 euros se van a gastar en regalos, unos 180 en gastos adicionales a comida, adicional a lo que una familia se gasta en un mes normal, y 95 a salidas también, a gastos adicionales en salidas. Internet se ha convertido en una herramienta cada vez más útil a la hora de buscar ideas para regalar y para encontrar los mejores precios, además de propiciar un mercado de segunda mano cada vez más importante, según Deloitte. Vuelven las movilizaciones por el conflicto de Delphi más de 3 años después del cierre de la planta. La última comisión de seguimiento entre Junta y sindicatos da carpetazo al proceso de recolocaciones y anuncia la cancelación de las ayudas a los extrabajadores. Quedan 650 personas afectadas por la marcha de Delphi, pendientes aún de la solución comprometida por la Administración en los acuerdos de julio del pasado 2007. La Junta ahora pone fecha de caducidad a las políticas activas de empleo y anuncia que a partir del 28 de febrero próximo no pagará más cursos de formación. La noticia ha caído como un jarro de agua fría para los sindicatos y los ex de Delphi, que emprenderán movilizaciones y protestas de manera inminente. Por lo cual fue un verdadero mazazo y lo que esperamos, bueno, que se retomen otra vez las negociaciones. Como ya digo, aquí el que ha cambiado su posición ha sido la Junta y es la que tiene que retomar de nuevo la posición de consenso, ¿no? A día de hoy, más de 3 años después del cierre de Delphi, se han recolocado a 105 trabajadores en Gadif Solar y 350 en Alestis. Más de 650 quedarían desamparados y, como parece, se confirma el final de las ayudas por parte de la Junta de Andalucía, algo a lo que añaden desde Comisiones Obreras el incumplimiento de los compromisos con la Bahía de Cádiz. Según lamentan desde el sindicato, el agujero industrial creado tras la marcha de Delphi continúa prácticamente vacío, a pesar de los compromisos adquiridos para que más de una decena de empresas se instalaran en la comarca. Aquí nada más que han venido 2 empresas y nada más, o sea, el resto de trabajadores están con los planes de prejubilación y no se ha cumplido en cierto modo el core, lo que decidirían el corazón del acuerdo, que era la reindustrialización de la bahía, no se está cumpliendo y no se ha cumplido y dice que no lo van a cumplir, ¿no? La primera protesta tendrá lugar este jueves ante la Audiencia Provincial para exigir al Juzgado de lo Mercantil que impida la salida a subasta de los terrenos que ocupan la planta de automoción. Reclaman así que el proceso concursal de la multinacional indulte a estos suelos porque, según defienden, deben estar vinculados a la llegada de nuevas empresas a la bahía. El próximo sábado, los extrabajadores de Delphi se reunirán en asamblea en Puerto Real para votar un nuevo calendario de movilizaciones.
Los grandes temas universales que siempre han planteado interrogantes a la humanidad bajo la óptica del mundo antiguo, concretamente en el clásico griego, son los que se pueden admirar en el Centro Unicaja de Cultura con la exposición en el Jardín de las Hespérides, Vasos griegos del Museo Arqueológico Nacional. Una cuidada selección de 50 vasos griegos realizados por los mejores alfareros y pintores de cerámicas de todas las épocas, que ofrece una ocasión única para adentrarse en la Grecia antigua, desde los albores de la cultura griega en la época de la formación de las polis hasta el siglo de la globalización de la cultura helenística. Los valores fundamentales dentro del mundo griego, como el papel de la mujer en un mundo androcéntrico, el universo religioso y el mítico a través de la figura de Dionisios y sus ritos, y la geografía de la muerte en reproducciones de gran calidad, se constituye en una oportunidad excepcional que todos pueden contemplar hasta el próximo 15 de enero. Luchar en defensa de la libertad de expresión es una lucha en la que quienes participan deben ser conscientes que solo se pueden ganar batallas, no la guerra. Con estas palabras recogía Mario Vargas Llosa el tercer premio a la libertad y los derechos humanos de la Asamblea Internacional de Radiodifusión. El actual Premio Nobel de Literatura agradecía con humildad este premio que ha reconocido es una gran responsabilidad. Vargas Llosa se ha referido en el Teatro de las Cortes a los diferentes obstáculos ante los cuales aún se enfrenta la libertad. Ha recorrido en su discurso Latinoamérica, animando a los presentes a denunciar los atropellos que todavía se cometen, haciendo especial referencia a Venezuela y Cuba. Es importante que mantengamos la vigilancia y que actuemos. Es importante tener en cuenta que cuando la libertad de expresión desaparece en un país, todos los otros países están amenazados. Es un pésimo antecedente, es un pésimo ejemplo. El escritor peruano nacionalizado en España ha referido la libertad de expresión como principal pilar de los principios de la democracia, valores que ha recordado nacieron en Cádiz hace 200 años, donde ha reiterado que fue el momento en el que España y Iberoamérica estuvieron más unidas. El solo nombre de Cádiz está asociado indisolublemente a la idea de la libertad. Aquí hace 200 años se reunieron representantes de todo el mundo hispánico y, como ya lo he dicho en otras ocasiones, creo que nunca estuvieron tan cerca España y América como durante las Cortes de Cádiz. El autor del Sueño Celta ha recibido el galardón de las manos del vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba.